Bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes. Le damos la bienvenida a cada uno. Agradecemos a Dios que su palabra siempre está ahí para nosotros, esperándonos. Y siempre el Espíritu Santo viene y nos recuerda ciertas escrituras y nos recuerda ciertos temas que son importantes para que nosotros como creyentes estemos sólidos sobre la roca que es Cristo. Dice en la palabra de Dios que un hombre construyó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y las tempestades, esa casa quedó sólida y no pasó nada. Pero un hombre construyó su casa sobre la arena y cuando vinieron los vientos, las tempestades, cuando vino el agua, esa casa se derrumbó y fue grande su ruina. Nosotros tenemos nuestra casa, somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra vida construida sobre la roca que se llama Jesucristo. Esa roca nos asegura a nosotros que aunque vengan tiempos de tempestad, de tribulación, de dificultad, vamos a mantenernos firmes. Pero ¿a qué se refiere también cuando nosotros tenemos la vida construida sobre la roca? Es que tenemos nuestra salvación que nos ha sido dada, la entendemos bien, ¿sí? Porque a Dios, digamos, se le cree con el corazón, pero también se le entiende, su palabra se entiende, se procesa en nuestra mente esa salvación bendita que hemos tenido. Yo quiero hablar con ustedes hoy de una escritura que afianza en nuestra mente, en nuestro entendimiento, lo que es la gracia, lo que es esa salvación, esa redención que hemos recibido en Cristo Jesús. Porque meditaba yo acerca de cómo podemos compartir nosotros una fe que ni siquiera nosotros mismos entendemos, o cómo podemos compartir una fe que está tambaleando en nosotros. Entonces, muchos creyentes tambalean. Si tú tienes un discípulo, alguien al que le estás enseñando, tú le tienes que compartir esto. Es bien importante, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 18. Ahí quiero yo resumir lo que quiero compartirles hoy y luego vamos a leer más de este capítulo. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En el versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Impresionante. Habla de la transgresión, habla de la desobediencia. Y vamos a platicar un poquito acerca de eso. Vamos a estar viendo constantemente estos dos versículos para poder entender qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo, qué nos trata de dar a entender, porque parece que a veces muchas de esas palabritas como que nos suenan raras, ¿verdad? Transgresión. Eh, Miren, está bien fácil esto, está bien fácil, solo abramos la mente. Sabemos nosotros que al principio creó Dios al hombre y a la imagen, al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces hizo a Adán e hizo a Eva y los puso en ese paraíso precioso para que ellos gobernaran, para que ellos se sirvieran de toda la gracia y bondad que Dios les dio, para que nada les hiciera falta. Y pretendía Dios, era su plan perfecto, tener una comunión perfecta con el hombre y con la mujer, con la humanidad, con sus hijos, con sus nietos, con sus generaciones. Era un plan maravilloso, pero algo salió mal en el plan, no porque se le escapara a Dios, sino porque el plan era tan perfecto que incluía una cosa llamada libre albedrío, en ese ser nuevo que creó, en esa raza nueva que creó, en esa creación nueva llamada ser humano. Él les puso adentro, nos puso adentro algo llamado libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Si no es la capacidad de razonar, de pensar por mí mismo, de saber que yo existo, de saber que yo puedo tomar mis propias decisiones, de ser responsable de mis propias tomas de decisiones, que si las tomo buenas, van a ser para mi beneficio, que si las tomo malas, van a ser en mi contra. Esa capacidad Dios se la dio al ser humano, ¿sí? Le dio la capacidad de razonamiento. Usted no le puede decir por ejemplo, a un animal, a un caballo, por ejemplo,
Decirle, caballo, te vas a hacer responsable de tus propias acciones y vas a tener tu libre albedrío para tomar tus propias decisiones. Usted no le puede decir a una gallina, gallina, vas a tomar tus propias decisiones y te vas a hacer responsable, y si tomas malas decisiones, tú vas a ser responsable de tus malas decisiones, y si tomas buenas decisiones, vas a ser responsable de tus buenas decisiones. ¿Por qué? Porque ni el caballito ni la gallinita tienen un razonamiento y un conocimiento en su mente de que existen. No tienen un razonamiento ni una conciencia de su propia existencia, mucho menos van a tener un razonamiento de las consecuencias de sus actos. Pero aún así, ojo, ojo, aún así, si a usted un caballo lo amaestra, si a un caballo su dueño, su amo, su entrenador lo meten al corral y le empiezan a dar vueltas con un lazo, ¿sí? Hay un momento en el que el caballo empieza a sentir cuando su dueño le tira el lazo, tiene que parar, y si no para, le da un chicotazo. Y luego, cuando él le da 2 chicotazos, entonces empieza otra vez a correr con el lazo, ¿sí? Y él sabe que tiene que hacer caso de correr, porque si no corre, le cae otra vez. Mire, hasta el caballo más salvaje se puede domar. Usted puede agarrar al caballo más libre en las praderas y volverlo de un caballo silvestre salvaje a un caballo digno de una silla de montar, que puede llevar a su dueño sin botarlo. Mire usted, hasta los animalitos aprenden, aunque no tienen libre albedrío, ¿sí? Tienen un instinto de libertad adentro, pero no libre albedrío. Ellos no pueden al final decidir, porque dice en la palabra de Dios que al hombre y a la mujer les dio Dios esa bendición de enseñorearse sobre la creación. Esos animales aún a nosotros están sujetos, pues, porque Dios dijo, enseñoréense sobre la tierra, procreen, multiplíquense, reinen sobre los animales, sobre las plantas, enseñoréense. Dios nos dio esa capacidad solamente a los seres humanos. ¿Y qué hizo Adán y Eva, que contrajeron condenación a la raza humana? Pues simple y sencillamente que desobedecieron a la voz de Dios, a la instrucción que Dios dio. Y entonces ahí es donde le llaman Romanos, volvamos a la escritura otra vez, Romanos capítulo 5, versículo 18 dice, así que como por la transgresión de uno, está hablando de Adán y Eva, ¿sí? Pero principalmente Adán, porque Adán era el responsable, era la cabeza. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, está hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, Adán y Eva, Adán, hablemos de Adán ahorita, como la cabeza de hogar, como el hombre responsable delante del Señor, peca. Eso se le llama transgresión. Transgredió el territorio que Dios le había dado de acción. Le dijo, tú vas a poder hacer todo esto, pero de esto no vas a poder tomar. ¿Sí? El día que tú tomes de este árbol, comas de ese fruto, tú vas a morir. Transgredió Adán. Adán y Eva transgredieron la ley de Dios. Bien sencilla era, solo era un mandamiento nada más, solo uno. Y lo transgredieron por engaño del enemigo, fueron seducidos por el pecado. Y entonces dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quiénes? Todo. A todos los hombres. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Mis hermanos, pareciera que es de niños entenderlo. Tal vez usted está pensando ahorita, pastor, ¿y por qué nos estás enseñando esto si esto ya lo sabemos? Pasemos a otro tema más interesante, porque estás hablando de rudimentos del evangelio, estás hablando de la salvación de Cristo, ya lo entendí, ya lo recibí. ¿Qué más sigue? ¿Por qué estoy retrocediendo a esto, mis hermanos? Porque fíjense que me he dado cuenta de que una de las razones por las que la gente no comparte su fe es porque no la entiende. Tiene miedo, dice,
es que yo voy a hablar de Cristo y me van a agarrar y como yo no sé mucho, pastor, de la Biblia, y yo siento como que me tambalea a veces el piso cuando me empiezan a hacer preguntas. Mire, hermano, usted tiene que estar su casa edificada sobre la roca, sobre el fundamento sólido, y su casa no se va a caer, no se preocupe, tranquilo. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Apuntalando tus cimientos. Eso es lo que estoy haciendo. Que tú entiendas bien esto, bien claro esto. ¿Por cuántos, por cuántos pecados entró la maldición a toda la humanidad? A ver, pregunta para ustedes. Ujú. ¿Cuántos fueron los pecados necesarios para condenar a toda la raza humana? Solo uno, mis U- hermanos. Uno. Sí, a Ujú. la respuesta. Solo un pecado, no muchos. Fue un pecado. Di conmigo, un pecado. Un pecado. O sea, Un pecado. no es probable, ¿cómo se llama? No es probable ahorita que nosotros estemos todos condenados por el pecado por un pecado de una persona. Es impresionante eso. Yo quiero que usted lo razone por un momento. No fueron un montón de pecados. Fue un pecado, una transgresión. Así funciona el reino de Dios. Así funciona, así de estricto es. Si hay obediencia y santidad, hay bendición. Si hay pecado, viene maldición, condenación. Es automático, así funciona. Recuérdese que estamos hablando de un Dios perfecto, con una ley perfecta, con decisiones perfectas. Si a ti Dios te hubiera sido el que estaba en el huerto del Edén y te hubiera dicho, fulanita, fulanito, por favor, este árbol que está aquí, de ese no me vas a comer el fruto. El día que comas de ese fruto, tú mueres. ¿Entendido? Entendido, señor. A las órdenes, jefe. Da la vuelta el señor, viene un personaje, te dice, no, si tú tomes de ese árbol, de ese fruto, no va a pasar nada. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú comas de ese fruto porque el día que tú comas de ese fruto vas a ser semejante a Él. Vas a poder tener una capacidad de ver la diferencia entre el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Le dijo una medio verdad y una medio mentira. Dios tenía reservado eso, yo me imagino tal vez para enseñárselo al hombre más adelante cuando estuviera maduro, no sé, pero o tal vez le tenía vetado eso para siempre, para que nunca pecara, ¿sí? Pero el hombre escuchó a su enemigo y entonces cometió el error de ir en contra de la decisión de Dios, o sea que transgredió la ley de Dios. Ya, mire el siguiente versículo, lo que dice ahí. Mire lo que dice en el siguiente versículo. Versículo 19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, di conmigo muchos, Mucho. fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ok, quitemos de la pantalla, Ahí está. aunque yo lo pueda ver, Sí. por favor. Ahí está. Dice, regreso al 18. Esto es un poquito complicado, pero fácil al mismo tiempo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Yo quiero hablar de la justicia de uno ahorita. ¿Sí? ¿Quién es ese uno si no es Cristo Jesús? ¿Quién es el único justo, el único que se pegó a la ley? O sea, el único que estuvo en esta tierra y se sujetó a la ley, vino a cumplirla, no a transgredirla. ¿Quién? ¿Quién es el único que no tuvo fallas? ¿Quién es el único que no pecó, pero ni siquiera con un pensamiento? ¿Quién tenía la capacidad de poder estar en santidad porque su sangre no estaba contaminada, sino que su sangre era única y pura? Hijo unigénito de Dios. Es Jesucristo. La respuesta tú ya la sabes, es obvia. ¿Sí? Eh, entonces, por eso cobra razón, cobra sentido este versículo, cuando dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, yo pregunto esta tarde,
¿Por qué razón tú y yo somos salvos? ¿Porque hemos hecho algo justo? ¿Porque obedecemos? ¿Porque amamos mucho a Dios? No, mis hermanitos, nadie de nosotros es salvo por nada de eso. ¿Saben por qué somos salvos ustedes y yo? Por la justicia de un hombre, ¿sí? Llamado Jesucristo. Nada más, por eso. O sea, ¿puedo yo hacer un acto en mi vida que sea un acto de justicia que me haga más salvo? No. ¿Por qué? Porque solo se necesita la justicia de uno para que venga a todos la salvación, la justificación. Entonces ahí se cae el argumento, por ejemplo, falaz o errado o herético o alejado de las escrituras, de que yo voy a poder hacer algo por mi salvación o tú vas a poder hacer algo por tu salvación. Vuelvo y recalco, hago la pregunta, ¿puede hacer algún hombre algo por su salvación? La respuesta es NO, no. Nada puede hacer un hombre por su salvación. Porque así como por un hombre entró, por la transgresión de un hombre, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, ya fue pagado el precio, la cuenta ya fue pagada. Ya no tenemos que hacer nada para ser salvos. Anda por ahí y ha andado desde que Jesucristo estuvo en esta tierra, la creencia de personas religiosas que aún siguen a Cristo Jesús, que aún confiesan a Cristo Jesús como su Salvador, que aún se llaman cristianos, que aún tienen conocimiento desde el Génesis al Apocalipsis de la palabra, pero no tienen el suficiente entendimiento, no se les ha revelado el tamaño de la gracia. ¿Por qué razón? Porque dígame usted, a ver, si por una persona, por uno justo, entró la salvación, vino la justificación para todos los hombres, cuánto pagaron esos hombres para ser justificados? Te pregunto a ti hoy, ¿cuánto tú pagaste para ser justificado, hermano? No pudiste, no pagaste nada. Fue gratis, di conmigo, fue gratis. Es gratis. Entonces, si fue gratis, de ahí viene la palabra gracia. Es como que yo te diga, por favor, hermano, sal ahorita de tu casa, camina al restaurante más cercano, ve en tu carro, en tu coche, a pie, como quieras, en bicicleta, ve al restaurante más cercano. Ya yo hice un envío de dinero y ya fue pagada la cuenta para ti y otra persona más. Hermano, cuando tú estés en ese lugar comiendo y termines satisfecho y comas todo lo que te dé la gana y pidas todo lo que está en el menú y te des gusto con esa otra persona, incluso con tu, que tal es tu pareja o alguien que vive contigo, no sé quién, cuando termines de comer, vas a estar preocupado por cuánto te va a salir. Vas a estar preocupado de llamar al mesero y decirle, tráigame la cuenta, le voy a pagar. Ay, fíjese que traigo tarjeta de crédito, traigo efectivo, ¿cómo será que aceptan los pagos aquí? No sé, explíqueme. ¿Vas a estar preocupado por eso? Si yo ya te dije, ya fue pagada la cuenta, ya fue enviado ahí a ese restaurante para que tú y otra persona coman. Tú insistirías y dirías, por favor, déjeme lavar, aunque sean los platos. Es que yo quiero sentir que yo pagué. Yo quiero sentirme justificado de haberme comido todo lo que me comí. ¿Cuántos de los que están acá harían eso? ¿Y cuántos de los que están acá dirían, no, 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 gracias? Yo no, o sea, tal vez el que está a la par tuya comiendo contigo te dice, hagamos algo, lavemos platos, barramos, hagamos algo aquí, porque es que no puede ser que nos den gratis la comida, no nos la merecemos. Me siento mal conmigo mismo. A mí me enseñó mi mamá que nada es de gratis en esta vida, nadie te regala nada, alguna trampa hay. Óigame, mi hermano, si usted está pensando así, si usted dice, yo sí haría el esfuerzo por hacer algo ahí, ayudar, usted es de los que no ha entendido la gracia. Usted es de los que quiere hacer algo por Dios.
Quiere ver cómo se siente usted mejor para que usted diga, ay, hoy sí ya me siento salvo. Es que caminé 4 cuadras de rodillas, hasta sangre me salió de las rodillas para ir a orar delante de Jesucristo. Usted no necesita hacer eso para ser salvo, porque ya Jesucristo sufrió dolores en sus piecitos, en sus manitas, en su cabeza. Él recibió azotes por usted. Él sufrió dolores por usted. Él derramó su sangre por usted. Él ya pagó el precio para que usted se coma, digiera y haga parte de sí esa salvación bendita y eterna. Por esa razón es que los cristianos tropiezan muchas veces, porque como, por ejemplo, vaya, imagínese usted a un creyente que piensa que tiene que hacer algo para ganarse su salvación, no ha entendido que ya se la regalaron el día que recibió a Jesucristo. Entonces viene y hay un día en que es seducido por el enemigo, escucha al enemigo y termina pecando, comete algún pecado, sea el que sea. No hablemos ni de pecados pequeños ni de pecados grandes, pecado, pecado. ¿Sí? Peca con su boca, dice una mentira o roba algo o engaña a alguien o algún pecado comete. Y ese día le viene un cargo de conciencia y viene el mismo que lo sedujo para pecar, viene y le dice, ya viste que pecaste otra vez, ya viste que sos indigno y por qué andas abriendo la boca ahí de que sos cristiano y que andas predicando. Vergüenza te debería dar. Ni vayas a la iglesia, ya ni te conectes ahí con el pastor Mario, no te conectes, mejor mira tele, mejor hace otra cosa, si sos pecador, ¿para qué estás diciendo eso matándote el pecho de que sos cristiano? Si lo que tienes es puro pecado, mejor sigue tu vida, olvídate de esas cosas y sé normal. ¿Sabe usted que esa mentira que acabo yo de decir ahorita, muchos cristianos la creen? Y cuando uno le pregunta, mira, ¿y por qué ya no te he visto en la iglesia? ¿Qué pasó que te alejaste de la iglesia? ¿Qué pasó que ya no te conectaste? La gente dice, ay, ¿cómo lo explicara, pastor? Mire, es que, ay, vamos a platicar un día de estos. Nunca llega ese día, hermano, si uno no busca esas ovejas. Y uno insiste como pastor, a ver, decime cuál es tu problema, cuál es tu carga, por qué te has alejado. ¿Qué pasó que llevas 6 meses de que no te conectas, ya no te volvimos a ver, pero ni siquiera nada, pues, de ti, ni siquiera tu foto, güey? Es que mire, le voy a explicar, lo que pasa es que tengo un problema y fíjese que yo tengo mi pecado por ahí, yo no quiero estar siendo hipócrita, yo no quiero tratar de acercarme a Dios y ser yo tan mentiroso y tan pecador. Entonces esta persona cayó en la trampa del diablo. ¿Por qué? Porque su cimiento estaba flojo, su cimiento era débil. Esta persona creyó que tenía que hacer algo para ser salvo. Y ahora que pecó, en lugar de correr a la fuente de gracia que se llama Jesucristo, o sea, el que pagó la cuenta, hay que ir con el que pagó la cuenta y pedirle perdón, porque de todos modos ya pagó la cuenta. Si usted rompió los platos en ese restaurante en donde usted comió, en donde alguien más pagó la cuenta y de una vez dejó dicho, si a algo rompen estas personas, no se preocupe, aquí está ya la cuenta pagada con mi tarjeta. Nada les cobre, por favor, quiero que se vayan y que hayan comido y que hayan roto platos de gratis. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Miren, hasta los platos rotos ya están pagados. ¿Por qué? Porque dice, y si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús para con el Padre. No es licencia para pecar, porque ya te dije yo, el pecado te va a traer consecuencias dolorosas, ¿sí? Eso sí no te las va a quitar Dios. Las consecuencias del pecado vienen a la vida, pues. Si un muchacho embaraza a una muchacha fuera del matrimonio y ella está embarazada, y él se arrepiente delante del Señor por haber pecado, el Señor claro que lo va a perdonar. A la muchacha la va a perdonar si se arrepiente con todo su corazón y deja de pecar. Pero el bebé, si fue concebido en la pancita de la muchacha, eso sí no lo va a quitar el Señor. O sea, las consecuencias del pecado siempre van a venir. Por eso no le recomiendo a usted pecar nunca. Pero si pecara, dice la palabra del Señor. Si el justo cae 7 veces, dice la palabra, 7 veces lo va a levantar el Señor. ¿Qué te está diciendo? La cuenta de los platos rotos ya fue pagada por anticipado por si quiebras platos. O no vas a ir a un restaurante a quebrar platos. ¿Cuántos de los que están aquí van al restaurante esperando quebrar platos?
Algún loco tal vez, pero usted va al restaurante a portarse bien, a sentarse, se pone su servilleta, come, y usted hasta, si puede, hasta propina le da al mesero, pues, pero la cuenta ya fue pagada. Di conmigo, la cuenta ya fue pagada. La cuenta ya fue pagada. ¿Podemos hacer algo nosotros por pagar la cuenta? ¿Vale la pena que nosotros estemos preocupados, con miedo, con temor de que no somos salvos? ¿O estaremos haciendo menos la sangre de Cristo, menospreciando la sangre de Cristo, su poder infinito, cuando nosotros tenemos miedo de que no somos salvos? Hermano, tu miedo de tu falta de salvación no honra a Dios, para nada. ¿Sí? Estás dudando de Dios, estás dudando de aquel que derramó su sangre por ti, ya pagó el precio. Si tú hoy sientes todavía dudas de tu salvación, todavía no conoces a Dios, porque dice, el que no ama, dice, no conoce a Dios porque Dios es amor. En cómo se manifestó el amor de Dios, dice la palabra a nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Por haber enviado a su Hijo. Así se manifiesta el amor. O sea que Jesucristo es el amor encarnado de Dios. ¿Ya? Esa es la forma como Dios mostró su amor. Entonces dice, en el amor no hay temor, dice primera de Juan, capítulo 4. En el amor no hay temor porque el amor, el verdadero amor, echa fuera al temor, porque Dios es amor. Si usted vive su vida con el temor de que usted de que usted se pierde tal vez, de que usted se va a ir al infierno, de que no sabe si es salvo, usted no ha conocido a Dios, porque si usted conociera a Dios, ya Dios habita en usted y usted siente el amor de Dios y usted conoce el amor de Dios, que el amor de Dios se manifestó dándole a su Hijo Jesucristo para que muriera por usted, para que usted fuera salvo de todo pecado, para que usted fuera limpio. Entonces, en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera al temor. Usted ya no tiene amor, pero dice, pero el temor, dice, porque el temor trae consigo mismo, dice, el castigo. O sea, si una persona está temiendo, tiene miedo de que no es salvo, porque comete algún error, esa persona lo que pasa es que ella misma se está trayendo a sí misma un castigo por su duda, ¿sí? Por su falta de confianza. Cuando hay amor, hay confianza. ¿Ama usted a alguna persona en esta vida? Piense, por favor, en alguien que usted ama en esta vida, alguien, un ser humano. ¿Confía usted en esa persona? Yo estoy seguro que sí, porque nadie puede amar sin dar confianza. Eso es terrible. Es que es como que yo conviviera con Mariel y Mariel conmigo y no nos tuviéramos confianza el uno al otro. Eso es como dormir con el enemigo, ¿no es cierto? Sí. Aquellas mujeres celosas que, ¿y a dónde vas? A ver, ¿y a qué vas? ¿A qué horas vas a venir? Ese pobre hombre vive en un infierno. ¿Por qué? Porque no le tienen confianza, no hay amor, no reina el amor entre ellos, lo que reina es la desconfianza. Hermano, Dios no quiere que tú habites con Él, cohabites con Él, con miedo. Ay, ¿será que yo me voy a salvar o no me voy a salvar? ¿Será que Dios me va a mandar al infierno o me va a mandar al cielo? Ay, yo no sé, porque es que tengo unas mis cosillas por ahí todavía. Hermano, no, tú tienes que abrir tu mente a esta bendita salvación que te han dado. Perdóname, Jesucristo no está jugando un juego. Hoy voy a derramar tu sangre por ti, hoy no. Hoy mi sangre sí tiene valor para ti, hoy no, hoy quito la sangre. Hoy te regalo mi gracia, no, hoy te quito la gracia porque pecaste. No funciona así, hermano, perdóname. No podemos volver a matar a Cristo y que derrame su sangre otra vez. No podemos hacer inútil el sacrificio de Cristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Nosotros, hermano, somos salvos. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús para con el Padre. Yo quiero regresar otra vez a la escritura para que usted vaya redondeando el mensaje que yo le quiero dar. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, nosotros no podemos hacer ningún acto de justicia. Es inútil cualquier acto de justicia para salvarnos. Entonces me va a decir usted ahora, pastor, pero entonces tú estás diciendo que nosotros una vez somos salvos ya no tenemos que hacer nada para salvarse, ¿no? Lo único que tú tienes que hacer es nada más dar gracias.
¿sí? Yo esperaría que si yo te pago la cuenta de tu comida con otra persona, yo esperaría, hermano, que cuando tú salgas de ese restaurante, por lo menos le des las gracias al mesero, pues. ¿Ya me entiendes? Esos ya son los frutos de tu agradecimiento, pero no para que pagues la cuenta ya fue pagada. Entonces, ¿cuántos están aquí agradecidos con la salvación que el Señor les regaló? ¿Cuántos están agradecidos? Bueno, que se note el agradecimiento, pues. Pero de todos modos, la salvación ya fue pagada. Hagas algo por Dios o no hagas algo por Dios, de todos modos, ya tú estás salvo. Pero el que verdaderamente está agradecido, por agradecimiento, hace algo por su Señor, ya no por salvación. ¿Por qué razón buscas tú a Dios en este grupo? ¿Para salvarte o porque eres salvo? Estoy hablándole a los que ya son de casa, a los que ya aceptaron a Jesús, no a algún invitado nuevo, ¿sí? ¿Por qué te unes tú a este grupo? ¿Para salvarte o porque ya eres salvo? Yo espero que tú me respondas porque yo soy salvo, por eso me uno, ¿verdad? Para tener comunión, porque estoy agradecido con Dios, porque esto me ayuda a crecer, porque aprendo más de la palabra, pero salvo, ya estoy, ¿sí? Si nunca te unas a este grupo, si tú ya eres un salvo en Cristo Jesús, no te unas a este grupo para salvarte, hermano, ya eres salvo. Únete porque eres salvo, porque eres un agradecido. Eh, por ahí dice Pablo en alguna parte, deudores somos, ¿verdad? Del Señor. O sea, la eternidad completa le quedaremos en deuda a Él, porque ¿cómo podremos nosotros pagar nuestra salvación? ¿Cuánto valdrá nuestra alma? ¿Cuánto valdrá nuestra salvación? ¿En cuánto tiempo podríamos pagar nosotros hasta el último de nuestros pecados para ser justificados? Hermano, una eternidad nos podríamos pasar trabajando, que nunca terminaríamos de pagar esa bendita salvación. Ya fue pagada la cuenta. Y vuelvo a la escritura, pero ahora me voy a mover un poquito, porque hay unas cosas importantes. Retrocedamos un poquito, por favor. Vamos a ver. Vamos a ir como al versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Otra vez es el mismo mensaje. O sea, por una transgresión de un hombre, muchos, ¿sí? Murieron. Pero por la gracia, el don de un hombre, Jesucristo, muchos recibieron gracia y perdón. Ok, versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Esto me encantó. ¿Por qué razón? Ya hablamos nosotros de esto. Un pecado fue cometido para que toda la raza humana fuera condenada. Pero, ¿por qué vino el don llamado Jesucristo? El regalo llamado Jesucristo. Vino por muchas transgresiones, por muchos pecados, ¿sí? Para que donde abundaba el pecado, sobreabundara la gracia. Hermano, no fue una persona salva. Han sido millones de millones de millones de salvos desde que Jesucristo vino por esa bendita gracia y esa bendita sangre. Hermano, y sigue abierta la puerta para el que hoy quiere entrar. Si alguien me dice, oye, pastor, yo quiero esa salvación gratuita, esa cuenta pagada, ya entendí que es de gratis. ¿Qué tiene que hacer un hombre o una mujer para recibir esa salvación? Solamente tienes que creer, solo tienes que creer. Eso no es hacer nada, no estás pagando un precio, solo es creer que esa salvación de Jesucristo está para ti, recibirla, recibir a Jesucristo como tu Salvador, creer en ese Salvador, decir, yo ya entendí, yo quiero a ese Salvador en mi vida y quiero esa salvación y ya la obtienes, así de sencillo. Vamos a leer otro versículo más atrás todavía, vamos a ir al versículo 10 del mismo capítulo. Mire usted todo lo que está aquí. Yo le dejo como tarea para que usted lo lea completo porque está buenísimo este capítulo. 12, en el 12 vamos a leer. Dice,
Versículo 12, de Romanos capítulo 5, estamos leyendo para los que están entrando tarde. Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, dice, perdón, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. A ver, expliquemos esto. Aquí está hablando algo bien importante. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre, otra vez lo mismo. Por el pecado, y por el pecado que entró la muerte. Entonces así la muerte, dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es como una pandemia. Una persona nada más tiene que ser la portadora y se riega, ¿cierto? No, usted ya entiende ese concepto ahora. Pues el pecado fue igual. Adán pecó. ¿Y qué pasó? Los hijos, ¿cómo nacieron? Ya condenados en pecado. Y los nietos también condenados en el pecado. Y los bisnietos también. Todas las generaciones desde Adán hasta Moisés, dice que nacieron bajo un reinado, el reinado de la muerte. ¿Por qué? Porque por el pecado entra la muerte. Entonces, por un hombre entró el pecado y entró la muerte. Y a todos los hombres también entró esa muerte. En el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Claro que sí, había pecado, pues. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, recuérdese usted que antes de Moisés, Dios no había establecido las leyes claras, o sea, no habían esos 10 mandamientos. Lo único que le había pedido en el huerto del Edén a Adán ya lo había transgredido y ya lo había echado del huerto del Edén, entonces no había ley. La única ley que había habido, esa se había quedado pues obsoleta. Entonces no había ley. Hubo un periodo entre Adán y Moisés que no hubo ley. La pregunta es, ¿había pecado? ¿Sí o no? Sí, pero ¿podía Dios condenar? ¿Había una condenación por el pecado? ¿Una inculpación de pecado? No, ¿por qué? Porque no había una ley establecida. Entonces eso es como que usted lleve a una persona a su casa y usted le diga, aquí puedes estar adentro de mi casa y no le ponen ninguna regla. Entonces esa persona puede dejar todo tirado, todo sucio, puede entrar cuando le da la gana, salir cuando le da la gana, comerse lo que quiera, pararse donde quiera, romper lo que quiera. ¿Puede esa persona ser inculpada de algún pecado si hace esas cosas? No, ¿por qué? Porque tú no le dijiste, vas a estar en mi casa, pero aquí hay reglas. Estas son las reglas de mi casa. En el momento que tú estableces las reglas, ya estableciste también el pecado. O sea, si la persona transgrede las reglas, entonces peca. De la misma manera, Dios no puso ley por mucho tiempo, hasta Moisés. Ahora, ¿qué imperó entre, entre Adán y Moisés en ese lapso de la historia grande de la humanidad? ¿Qué imperó? ¿La vida o la muerte? Imperó la muerte. ¿Por qué? Porque imperaba también el pecado. No se le podía inculpar al hombre de pecado porque no había ley, pero de todos modos estaba pecando. Así que lo que reinaba era la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte fue heredada por el pecado de Adán. Ya se dio cuenta. Un pecado de una vez, como una pandemia, contaminó a todo el hombre. Pero en el versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces le quiero explicar esto. ¿A usted le parece justo que si Adán cometió un pecado, el tataranieto de Adán ya nació condenado en pecado, aunque él no haya pecado, nada, tal vez haya sido un hombre perfecto en todos sus caminos? ¿A usted le parece justo eso? ¿Qué dice usted? Que justos paguen por pecadores. ¿Le parece justo? Pues así es como funciona. Así funciona. Usted dice, no, 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 ¿cómo va a ser eso? Pues así funciona el reino, hermano. O sea,
El tatarabuelo Adán pecó, un pecado. Y ese pecado entró la muerte a Adán en su genética. Cuando tuvieron hijos, ya nacieron bajo la genética del pecado, ya nacieron condenados. Y los nietos también, y los bisnietos también, y los tataranietos también, y todas esas generaciones nacieron bajo la muerte. Dice que imperó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Cómo le parece? Impresionante, ¿verdad? Por el pecado de uno, por un pecado. Así funciona el reino, así de estricto es, así es la genética del reino. Ahora bien, de la misma manera, ahora póngalo al revés. Dice, por eso termina esta escritura diciendo, Adán era figura del que había de venir, de Cristo. Entonces, por un hombre entró el pecado. Ahora, luego vino el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Por el primer Adán entró el pecado y la muerte. Pero por el postrer Adán, ¿qué entró? Entró la salvación, la gracia, la justicia, la vida. Por la justicia de uno entró la salvación para todos los hombres. ¿Le parece justo? Yo peco y de todos modos soy salvo porque acepté a Jesús como mi salvador. Sí. ¿Le parece justo? Hermano, la verdad no, pero así funciona. Se llama, diga conmigo, se llama justificación. Justificación. Se lo voy a poner de esta manera. Un hombre cae preso y es condenado y es sindicado del asesinato de 30 personas. ¿Qué merece la persona? ¿Absolución o pena de muerte? O 4 cadenas perpetuas. ¿Qué dice usted? ¿Lo absolvemos o lo condenamos? Mató a 30, cayó preso, está siendo juzgado. Usted es parte del juzgado. ¿Qué dice usted? ¿Es culpable o es inocente? ¿Lo dejamos libre o lo condenamos? ¿Qué dice usted? Usted sea el juez en este momento. Yo ya sé qué dijo usted. Usted dijo, no, 30 personas, que le corten la cabeza, como decían Alicia en el País de las Maravillas. Que le corten la cabeza. Gracias a Dios que nosotros no somos los jueces, porque nosotros ya hubiéramos mandado al infierno a todo el mundo. ¿Sí? Hasta usted mismo se manda usted al infierno y dice, ay, pastor, es que acabo de pasar más mis cosas. Miren, mejor ya no me conecto porque yo no quiero ser hipócrita. Usted casi se manda al infierno cuando usted comete un pecado. Usted es juez de usted mismo. Usted se trata durísimo a usted mismo. Muchas veces usted toma el lugar de Dios y usted se juzga a sí mismo. En lugar de usted extenderse la gracia y pensar, no, si es que no es por mi justicia, fue por la justicia de Cristo. Así como por un hombre entró el pecado y la muerte, por un hombre entró la justicia. ¿La justicia de quién? ¿La suya o la de Cristo? La de Cristo. Entonces regresemos al hombre condenable. ¿Qué pasa si usted dice, ok, hay que ponerle la inyección letal a ese desgraciado que mató a 30? Ya, mátenlo antes de que mate a alguien más. Pero el presidente manda una carta de indulto porque él tiene constitucionalmente el derecho de dar un indulto, un perdón. Y el juez toma la carta y lee que fulanito de tal que mató a 30 personas, yo le doy el indulto que a mí la ley me permite como presidente de la República darlo. ¿Qué le queda al juez? ¿Condenarlo o absolverlo? ¿Qué dice usted? Donde manda capitán no manda marinero, va para afuera, libre, exculpado. ¿Por qué? Porque el presidente le dio el indulto. Igualito es con nosotros. ¿Somos nosotros reos de pecado? ¿Somos dignos del infierno o del cielo? Hermano, la respuesta tú la das antes de que yo termine de hablar. Todos pecan, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, han sido destituidos de la gloria de Dios. Ya está dicho. Pero por la justicia de uno, entró la justicia a todos los hombres. Por la justicia de Cristo, tú y yo pudimos ser justificados. Él nos dio un indulto. Lo pagó con su propia sangre, gota a gota. Ahora pregunto, ¿vas a ser inútil el indulto que Jesucristo pagó por ti? ¿Y te vas a autocondenar la próxima vez que tú peques? Porque, hermano, todavía lidiamos con este cuerpo de bajeza, todavía lidiamos con esta alma débil. El mismo apóstol Pablo dijo, oh, pobre de mí, ¿quién me librará de esta prisión de maldad?
refiriéndose a la ley de los miembros. Él decía, hay una ley que impera en mí adentro, que es la que me permite a mí estar con Cristo Jesús. Es la ley que me permite buscar a Dios, la ley del Espíritu. Pero hay otra ley en mis miembros que me hace pecar. El apóstol Pablo diciendo, es que yo hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no hago. Pobre de mí, ¿quién me librará de esta prisión? Hablando de su propio cuerpo, de su carne. Había un conflicto interno, hay un conflicto interno en el hombre. Tú tienes conflictos internos. Yo tengo conflictos internos. Claro que tenemos esta ley del pecado todavía en nuestros miembros, en nuestra carne, pero adentro de nosotros está el Espíritu de Dios. Está avivado nuestro espíritu y en ese impera la ley del Espíritu. Ese es el que te hace buscar a Dios. Entonces, en el nombre de Jesús, deja que sea la era del Espíritu en tu vida, la era de la vida, la era de la gracia, la era del avance, la era de tu amor y de tu cercanía a Dios. No la era, ya pasó la era de la muerte, la era del pecado, la era de la condenación, porque ya te fue dado el indulto, hermano. Ya no camines en condenación, camina en gracia. Algunos confunden este mensaje y dicen, oye, está predicando la supergracia. Entonces lo que estás diciendo a la gente es que peque y no importa. Hermano, no estoy diciendo eso. No malentiendas mi mensaje. Yo solo te estoy abriendo los ojos. La Biblia te está abriendo los ojos de lo grande, lo extensa, lo inmensa, lo inconmensurable, lo inmarcesible de la gracia de Dios. Es enorme como para que tú estés condenándote a ti mismo, hermano, queriendo pagar la cuenta que ya fue pagada. Al contrario, busca a Dios por agradecimiento. Busca a Dios porque ¿quién más? Los discípulos decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No, el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Los discípulos le decían a Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, yo te pregunto, ¿a quién vas a ir? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién le vas a dar las gracias? ¿A quién vas a servir? Pues a Dios, quien nos entregó a su Hijo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Claro que estamos agradecidos, claro que le buscamos, claro que queremos darle nuestra vida completa. Es más, ya se la dimos, ya se la entregamos, a Él le pertenece nuestra vida, pero nosotros no podemos pagar nada, hermano, ya fue pagada la cuenta. Di conmigo, yo camino y vivo por la gracia. Di conmigo, yo camino y vivo de gratis. Hermano, esta salvación eterna que tú tienes es gratuita. Por favor, corre y dile a otra persona que puede tener esta salvación gratuita. Por favor, no se lo pongas difícil. No le inventes cuentos de hadas. No le estés poniendo penitencias. No le estés diciendo que tiene que hacer esto, aquello, el otro. No, hermano, es fácil. Solo dile, solo tienes que creer en esa historia de ese Jesús que vino a morir por ti, de ese Dios que dijo, yo me voy a dar a ti mismo, pero no puedo dejar mi trono vacío. Entonces yo me quedo como padre aquí sentado, pero voy como hijo, tomo cuerpo, vivo entre los hombres, cumplo las leyes, soy perfecto en mis caminos y me clavan injustamente en una cruz y derramo mi sangre perfecta para que esa sangre pague tu salvación. Si tú crees en lo que yo hice por ti, entonces serás salvo. Si no crees, serás condenado. Así de sencillo. La gente no cree, esa parte ya la hicieron. Condenados ya están, condenados ya nacieron, hermano. Todos nacimos condenados. No hay necesidad de que pequen más, ya está condenado, nace condenado. Óigame, pero para ser salvo solo se necesita creer. Solo, di conmigo, solo creer. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo quiero que oremos y que le pidamos a Dios que nos revele cuán grande es la gracia de Jesucristo, para que nosotros cuando tengamos un discípulo le enseñemos esa gracia. Cuán grande es. Que cuando tú peques, hermano, no te alejes de Dios. No has entendido la gracia. Al contrario, acércate a la fuente de gracia. Humillado. Dile, Señor, pequé, perdóname. Me duele haber pecado, pero aquí estoy contigo. ¿A dónde voy a correr? ¿Voy a correr al pecado? ¿Voy a correr a hundirme más? ¿Voy a correr a estar lejos de ti? No.
Yo necesito estar cerca de ti. Tal vez cuando tú pecas sientes que se apaga el espíritu en ti, te sientes triste, te sientes en desgracia. Pero hermano, si estás en desgracia, ¿qué tienes que hacer? Correr a la gracia. Uno no corre a más desgracia, ¿no? Corre a la fuente de la gracia. Yo quiero que cierres tus ojos si hay alguno que hoy tiene que ponerse a cuentas con Dios porque ha pecado. Corra a la gracia. Corra a la gracia. Aquí está Jesús entre nosotros. Si dos o tres se pusieran de acuerdo en algo, si dos o tres se reunieren en mi nombre, ahí estaré yo, dijo el Señor. Aquí está Jesús. Aquí está Jesús. Ahí está en Barcelona, ahí está en Madrid, ahí está Jesús en Guatemala, ahí está Jesús oyéndote donde quiera que tú estés viendo este video, ahí está Jesús. Solo dile, Padre, perdóname en el nombre de Jesús por mis pecados. Perdóname por dudar de la salvación. Perdóname por creer que yo tengo que hacer algo para ser salvo si tú ya lo hiciste, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Todos digámosle, gracias Jesús por esta salvación eterna que ya nos regalaste. Gracias porque no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada para ser salvo porque tú lo hiciste todo, Jesús. Para ti es la gloria. Para ti son los aplausos. Tú eres el autor y consumador de la fe, de la vida eterna, de la salvación. Yo solo soy un beneficiario. Gracias, Jesús. Dile gracias, Jesús. Si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, invítalo en este momento. Dile, Jesús, yo he entendido este mensaje y quiero que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Limpia mi vida con tu sangre. Echa todos mis pecados, todos mis años de pecados al fondo del mar. Olvida mis pecados. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Por ti, Jesucristo, entró la salvación hoy a mi vida. Y te doy gracias, te confieso como mi Salvador y mi Señor. Nunca más volveré a tener temor de que estoy perdido, porque ahora he sido salvo. Siempre te voy a servir, siempre te voy a adorar, siempre te voy a buscar por agradecimiento. Gracias, Jesús. Amén y amén.